Bendecida Shabbat Shalom, hermano. Shabbat Shalom, día muy especial. Todos los días que conmemoramos los sábados, la creación de nuestro Dios, que descansó el Eterno este día y nos mandó descansar a nosotros. Es cierto. Hoy es el día de descanso y de reposo para la gloria del Eterno. Así es, hermana. Tengo la pregunta de que si el nombre de María está correcto en la Biblia. Definitivamente no, hermano, definitivamente no está correcto el nombre de María en la Biblia, porque el nombre correcto es Miriam, que es un nombre hebreo, que era el nombre que tenía la hermana de Moisés y de Aarón. El nombre de María no existía realmente en Israel. Lo que pasa es que cuando lo traducen, los masoretas le ponen una A, acuérdese que las vocales no existen en hebreo, mi hermano. Las vocales no existen en hebreo. Se le pusieron vocales para que esa Biblia llegara a nosotros. Pero en un momento dado, Miriam es una Y nada más. Una M y una R son consonantes. Le ponen una Y y se acaba. Ya queda Miriam. Porque son dos Y las que le ponen. Miriam. Y ese era el nombre. Si ustedes lo escriben M, Y, R, Y, M, dice Miriam. María fue algo que fue una invención que cuando se tradujo a la Vulgata latina, fue que a la Vulgata, que fue la primera edición de la Biblia, es que le ponen María. Por una creencia errónea gramatical que se puede haber generado con los 70, con la Biblia de la Septuaginta que le llaman, por eso forman María en vez de Miriam. Ya, en hermana. un principio, María alcanzó, en ese entonces, cuando traducen la Vulgata, el nombre de María alcanzó un nivel sagrado, que nadie lo podía usar como nombre de pila. Ya, hermana. Ahora tenemos 11,000 Marías, pero bueno. No, hay 11,000, no, más de 1,000. 11,000 vírgenes, sí, hermano, de la Iglesia Católica aproximadamente. Así es. Sí, se han inventado un montón de Marías ahí. Yo quiero aclarar, hermano, que no estoy atacando a María, estoy hablando de las traducciones mal hechas que han habido por siglos, que cada día dicen que es para mejorar y es para empeorar. Hay que ver cómo salió la última Reina Valera, que eso está tremendo, que era lo más fiel que el cristianismo usaba. Ya. Pero bueno, que sigue usando también, ¿verdad? No vamos a hablar de las traducciones, pero sí busque las raíces, hermano, como siempre, y vea que Miriam se escribe M-R-Y-M. Ese era el nombre de María. No existía María como tal, la conocemos. Hermana, hay una cosa muy interesante en la Biblia, y es que cuando se refieren a un determinado personaje, por lo general siempre dicen hijo de fulano, de sutano y de mengano, y también mencionan incluso hasta los lugares de donde son los personajes bíblicos. A mí me gustaría saber si en la Biblia hay alguna genealogía acerca de María. ¿Me podría ampliar algo sobre esto? ¿Cómo no? Bueno, como digo, la iglesia mayoritaria le puso que era Ana y Joaquín, sus padres, pero eso no sale para nada en la Biblia, ni hay nada que se pueda comprobar. Le hicieron una especie de historia completa a María. Realmente eso no se puede comprobar. Lo único que sabemos es que era una virgen de Israel, porque eso está claro, y porque en Isaías dice que la virgen concebirá y dará a luz un niño, ¿verdad? Entonces, nuevamente vamos a poner que en la Biblia María no tiene relevancia, alguna, ni una sola relevancia. Les choca, yo sé que al pueblo católico que me escucha, le choca saber que María no tiene relevancia, pero lo único que sé y que queda claro, que la visión de la Biblia es mesiánica en el Antiguo Testamento, o sea, lo que es el Antiguo Testamento para anunciar la venida de Él, y el Nuevo Testamento donde llega Yeshua HaMashiach. Es una visión mesiánica. Como tal, se ha interpretado en todas las tradiciones judías, hermano. El personaje central no es la Virgen en la Biblia, no es la Virgen, es su hijo, porque Él es la señal que nos sería dada para nuestra remisión de pecados. Tal y como lo dice Mateo, en Matillahu, que es en hebreo, se vio cumplido en Jesús en Mateo 1, 22 y 23. Yeshua HaMashiach nació de una virgen. Virgen se traduce Betulá o Alma, con H al final. Y él sería llamado el Mesías, Yamashiach. Yeshua, Yamashiach.
Es cierto, hermana, el papel protagónico en la Biblia lo tiene Jesucristo desde principio a fin y desde hace miles y miles de años atrás. Tiene usted toda la razón y se le ha quitado ese protagonismo, se le ha dado a María y lo han dejado en segundo plano al Señor Jesucristo. Y muy interesante que lo que nos acaba de decir sobre eso de que en la Biblia no existe ninguna genealogía de María. Incluso algunos llegan a pensar y a decir, a especular de que María venía de una familia muy pudiente donde eran como un rancho grande y que tenían personas que les servidumbre, pues. Mentira todo eso, hermano. Fíjese que ella quedó huérfana porque sus padres, según la Iglesia Católica, eran muy ancianos y entonces fue metida, como quien dice, en un convento, les podríamos decir ahora, que eran los que se encargaban en el templo de cuidar a los niños que quedaban huérfanos. Ella fue huérfana y por eso es, si nosotros leyéramos los verdaderos evangelios, hasta el verdadero evangelio de Juan, que lo consideraron un apócrifo por decir ciertas cositas, entonces nosotros estaríamos más claros, pero como nos enseñan nada más lo que la Iglesia Católica permitió a través de los cánones, no podemos saber. Vemos nosotros la enseñanza tradicional de esta iglesia mayoritaria, nos presenta un pasaje como referido a María, que ella aplastará la cabeza de Satanás. Es más, en la escena la representan como varias imágenes y estatuas y estampitas que a menudo se cita en los círculos católicos, que el nombre de María lo toman como para liberación, porque a través de ella logró vencer al adversario. Ella no venció a nadie, el que lo venció fue Yeshua HaMashiach. Es correcto, hermana. Entonces, estamos totalmente fuera de contexto. Iglesia mayoritaria, no quiero estar diciendo su nombre, nos ha enredado durante siglos. Nosotros lo que vemos es lo que dijo Yeshua, que la lucha sería entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, no entre el diablo y la mujer, sino entre las dos simientes, la simiente del diablo y Yeshua HaMashiach, que es el vencedor. La palabra hebrea para simiente, para empezar, es masculina. María no tenía simiente. Ok, ¿sí? Hermana. O sea, es ilógico, porque la palabra dice, yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú solo le tocarás el calcañar. Y esto está tomado de una Biblia católica que la pueden ver, se llama la Biblia para el pueblo de Dios. Ojo, léanlo, católicos, ahí se van a dar cuenta ya empezó las Biblias católicas a reproducirse y en las traducciones va saliendo algo de verdad. Hermana, ¿cuándo aparece por primera vez el nombre de María en la Biblia? Y dígame más o menos cuántas veces se menciona en los 5 primeros libros del Nuevo Testamento. Bueno, la primera mención la tenemos en Mateo 1:16. Ajá. Cuando está hablando Mateo, en el primer capítulo, que habla sobre la genealogía de Yeshua HaMashiach. Y nada más dice, Jacobo llegó a ser el padre de José, de este sí hay genealogía, el esposo de María, el cual nació Jesús, a quien se le llama Yeshua HaMashiach, Mateo 1:16. Ya. Tenemos 66 libros en la Biblia, 66 libros en la Biblia tenemos, hermanos, y solamente en 5 de ellos se menciona. ¿Cuáles son esos 5 libros? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Les quiero decir que los conté. Está en 19 ocasiones que se llama María, en 24 ocasiones que le llaman nada más la madre de Jesús, y en 2 ocasiones mujer. Le quiero decir que en las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Judas y todo lo demás no la mencionan una sola vez. María no es la protagonista de la Biblia, ni es objeto de culto para los discípulos, y eso lo vemos a través de toda la historia. La Biblia menciona a María pocas veces, pero en ninguna de ellas nos ordena que debemos de adorarla, porque solamente a Dios se le adora. Así es que María es una hermana nuestra, ni ha resucitado, ni está en el cielo. Ella está esperando la resurrección igual que usted y que yo, porque si no haríamos mentiroso el resto de la palabra de Dios. Dice bien claro el Señor que nadie subió al cielo ni bajó del cielo. Pero ¿por qué entonces los católicos dicen Santa María, Madre de Dios, que estás en el cielo, ruega por nosotros? Si le piden que ruegue por nosotros, es porque supuestamente está a la par del Eterno. Salve, reina y madre de todos. Ay, no, todo eso son inventos católicos. Imagínense nada más que tan invento es que, ¿cómo es posible que
papas, obispos, arzobispos. El otro día me habló un señor para gritarme y decirme que yo no sé más que el Papa. Definitivamente. Yo conozco la Biblia, no conozco las más mentiras que cuentan ahí, ¿verdad? Ya. Yo conozco la palabra de Dios y sobre esa hablo porque gracias a su misericordia he tenido la gracia de encontrarme esta palabra hermosa. Así es, definitivamente, hermano. El mismo Yeshua lo dijo. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cómo es posible de que ahora nos pongan a adorar a María? Si el único que tenemos que adorar es al Dios eterno, el mismo Yeshua nos dice. Yo he notado que hay varias madres que son como, disculpe la palabra, como muy metidas, que les gusta estar encima de los hijos, están ahí pendientes de que los hijos, de los negocios de los hijos, pendientes hasta buscándole las esposas, o sea que hay madres que están ahí protectoras con los hijos. Entonces yo le quiero preguntar si María tenía papel protagónico con el Señor Jesucristo, es decir, ella estaba siempre ahí cerca de él. Dígame si hay algunos registros de algunas cosas que dijo María, que hizo María. Sí, cómo no, hermano, con muchísimo gusto. Yo para eso estoy aquí y le quiero decir que tristemente las veces que María habló son, primero, muy poquitas. Y segundo, hermano, le cuento lo que dijo Jesús de su madre. Porque eso es muy importante, saber qué instrucción nos dio el Señor. Yeshua no dio instrucciones para alabar y menos adorar a su madre. Fíjese bien. Ya. Si hay alguien que podía haber escrito muchísimo sobre ella porque a ella se lo encargó, es el apóstol Juan, que le dijo, madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, en la cruz del Calvario. Él podría haber escrito un libro completo de María, sin embargo, ¿qué escribió Juan de María? Casi 2 palabras, 2 palabras nada más, en todo el Evangelio de Juan. Y Juan vivió con ella, dicen que en Éfeso, que se la llevó allá y que cuando se fue a Patmos, que él la enterró y que no sé qué. Si el dogma de María de la Inmaculada Concepción y de la Ascensión, y de la Asunción y todo eso sale, que ahí les voy a contar ahora. Pero bueno, dice Jesús, por ejemplo, cuando le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te quieren ver, entonces él extendió su mano a los discípulos y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que cumpliere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:47. Ya. De nuevo, las palabras de Yeshua nos indican una relación espiritual que es más importante que una relación física. Así es que esta evidencia bíblica aclara algo bien importante, que la iglesia mayoritaria la llama la Madre de Dios. Y a María pues le transversa todo esto definitivamente, porque la designación de Madre de Dios no está apoyada en ninguna enseñanza bíblica. Esa respuesta de Jesucristo fue bien contundente, bien radical. En Juan 14:28 el mismo Yeshua dice, el Padre es mayor que yo, y el que me diga lo contrario que me enseñe dónde, por favor, porque según esto, la doctrina católica dice que el Padre y el Hijo son iguales. No, Yeshua lo aclaró muy bien en Juan 14:28. El Padre es mayor que yo. Entonces no podemos nosotros andar armonizando o queriendo empatar cosas que no son, porque el mismo Yeshua le dice a la samaritana también, mi Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque mi Padre es espíritu. O sea, en Juan 4:23 está esto. Y si nosotros vemos en Lucas 11:27 una declaración tremenda que dice Yeshua, bienaventurado, le dice una mujer gritando fuerte, el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Entonces Yeshua contesta, antes más bienaventurados son los que oyen la palabra. ¡Ay! ¡Qué tremendo! Y la guardan, hermano. Que oyen la palabra y la guardan. No es nada más ser unos oidores de domingo, sino guardarla en nuestro corazón. Hermana, y esa parte donde María también estaba en esa boda y le dio instrucciones a Jesucristo. Cuéntenos cómo fue esa parte ahí en la boda de Caná. El Evangelio de Juan también, porque si dicen que Juan, que el Evangelio mejor, siempre algunos pastores dicen, empieza a leer Juan, porque Juan le aclara. Claro que sí, si usted tiene la mente abierta le va a aclarar. Juan 2:4 dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Porque ella se le acercó y le dijo, no tienen vino. Ajá. Y él le contestó, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Como enojado sería. Y le dijo, haced lo que él os diga. Esto para mí vale
todo. Porque María no digo, hagan lo que yo les digo, a ver, échenle agua a esas tinajas, hago el milagro y yo, nada. Haced lo que Él os diga. Ya. Sí, y fíjese cómo se sujetó ella a Yeshua HaMashiach, porque ella sabía la profecía, pero ella quedaba calladita siempre y guardaba las cosas en su corazón. María fue una mujer prudente que supo el papel, el rol que le tocó en la historia tomar. Un rol difícil, hermano. Yo la admiro. Para mí María es admirable, pero yo no creo en esa María de las iglesias con corona, joyas, piedras preciosas, grandes altares, grandes ritos, grandes cultos. No creo en esa María, sino en esa mujer sencilla, judía de Nazaret, porque María era judía, no era otra cosa más que judía, ni era griega ni era romana, era una mujer judía, porque de una mujer judía tenía que venir el Salvador, que también Yeshua HaMashiach es judío. Hermana, una hermana que el tiempo nos puede ir. La pregunta del millón, hermana, ¿la Virgen María era católica o cristiana? Uy, ninguna de las dos, gracias a Dios. ¿No era católica ni cristiana? Ay, hermano. Yo pensé que era católica, María hermana. Nunca asistió a una iglesia católica. Todo el mundo piensa que es católica. Uy, hermano, si María hubiera vivido en el tiempo de la Inquisición, los mismos católicos lo hubieran quemado, porque ellos quemaban a todos los que no se parecía a ellos. Qué tremendo. Imagínense nada más que aberración. María nunca fue católica. Muchos no saben, pero la Iglesia Católica hasta el 325 fue formada por 318 obispos en el Concilio de Nicea. Hermanos, lea, busque. Esa Iglesia Católica unificada fue unificada, pero en el tiempo de Constantino el Grande. El credo de Nicea fue inventado alrededor de todo ese montón de obispos unificados que agarraron de un lado y de otro, porque no existía la Iglesia Católica. Es más, yo me he preguntado, ¿cómo dicen que Nerón crucificó a Pedro? ¿Cómo es que Pedro fue el primer papa y Nerón lo pudo crucificar? Para empezar, Nerón ya se había muerto y Pedro estaba vivo en Babilonia. Si no, léalo en la Biblia también, en Segunda de Pedro y en Primera de Pedro. Y para continuar, ¿cómo a un papa lo iban a crucificar con la cabeza para abajo? ¿Sí? Si Pablo y Pedro murieron allí crucificados, sino que eran el primer papa. Tremenda mentira esa. esa Mentira del diablo. Pero de veras, hermano, ya es hora de que se desenmascaren estos señores sacerdotes y que lean la Biblia, porque ahí está la historia, ahí está escrito. ¿Y qué dice? A Pedro me lo ningunean, a Pedro le dicen, le desaparece en el versículo 28, donde dice que se puede bautizar en el nombre de Jesús por sus pecados. Ese la Iglesia Católica lo quita de la Biblia Católica no existe, porque dijo en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre pues vamos a hacer? No, porque ellos dijeron que fuera en el nombre de tres y Pedro dijo que en el nombre de Jesús nada más. Pero bueno, a María me la ponen como católica, ya les dije que no. María nunca supo lo que era la confesión, por supuesto que eso fue inventado en el 1215 de la era común. María nunca anduvo con aguas benditas, porque eso lo inventaron en 1909 después de Cristo. María nunca creyó en el limbo ni en el infierno, porque la existencia de estas dos cosas fue hecha en 1438. María no creyó en lo de la Inmaculada Concepción, porque el Señor Yeshua HaMashiach dijo, porque todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ojo con eso, María no es Inmaculada Concepción, eso es invento que Santa Ana y los padres de ella, no me recuerdo esa historia de la Iglesia Católica, eran unos viejitos y que entonces fue también engendrada por el Espíritu y no sé qué María, y que por eso no tenía pecado original. Todos pecamos, todos hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así es que así lo dice la palabra y así lo creo yo. No hizo excepción de persona. La única persona, el Mesías, porque cumplió con todo. María nunca, además de que nunca asistió a una iglesia donde habían imágenes y estatuas y santos, porque eso no existía, hubiera sido una pagana. Imagínense una mujer judía, con la enseñanza judía, yéndose a arrodillar para que le den una hostia y una comunión, para que le dieran una hostia y una comunión que no era, o confesarse con un sacerdote católico. María no conoció nada de esto. Ella estaba establecida con los 12 apóstoles, ¿sí? Nos la muestran por última vez en Pentecostés, en el templo. Ojo con eso. Durante la vida de María, ella se reunió con los apóstoles. En realidad no hay
María no supo de papas católicos. El apóstol Pedro nunca fue el papa católico porque se casó, tuvo esposa, tuvo suegra y tuvo todo. Véanlo en la Biblia. Así es. Los esfuerzos que hace la iglesia por pervertir la verdad y decir toda esta sarta de mentiras acerca de María es impresionante. Nosotros tenemos que amarla, tenemos que respetarla, pero no adorarla. No se le debe orar, no se le debe de venerar, no se le debe poner como divinidad o deidad, porque ella no es corredentora ni es mediadora. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Yeshua HaMashiach, hermano. No se lo pierda, no pierda sus veladoras poniéndole veladoras a María, porque ella nunca fue católica. Y ella, además, ahorita no está en el cielo, porque como está muerta, está esperando la resurrección como todos los que han muerto. Nadie está en el cielo. El Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos de un solo golpe. No anda juzgando uno por uno. Eso lo hemos hablado también. Nadie subió al cielo, solo el que bajó del cielo, hermano. Es una realidad. Hermana, le tengo la última pregunta. Hermana, pero lo que hemos notado es de que la iglesia mayoritaria romana se ha apropiado de la Virgen María y la pone como un ícono de la cristiandad. Y hay algo más, hermana, me gustaría saber algo sobre por qué pintan a María con un rosario en la mano. Me pregunto yo si alguna vez María rezó el rosario, y de paso pues aprovechamos para preguntarle qué origen tiene el rosario desde la antigüedad, y ya con esto terminamos, a ver si nos ajusta el tiempo. ¿De dónde viene el origen, hermano, del rosario? Ajá. Yo siempre les digo a mis hermanos, busquen el origen, porque así no se van a equivocar, pero excaven hasta que encuentren el origen. Esto nace en la India, que era algo similar a lo que usan ahorita, pero hace miles de años para recitar sus mantras. Se llamaba Japamala, que consta de 108 cuentas. En el Islam también tienen algo parecido. Ajá. Que fue tomado del hinduismo, y también lo tienen los egipcios, el rosario egipcio, que era más pequeño, pero era para contar las cuentas. Véanlo en la historia, hermano. El rosario no lo inventó María, ni lo trajo, lo inventó la Iglesia Católica para ponérselo en las manos a María, que era una mujer judía que jamás iba a rezar el rosario, porque no existía el rosario. Por favor, créanmelo, búsquenlo. Hermano, si usted tiene un nieto que tiene una computadora, ya está mayor, pero le han contado por generaciones y generaciones que María, y que el rosario, y que el rosario, y que María, por favor, búsquelo en una computadora, los anales de la historia, simplemente. No crea todo lo que le dicen. Le quiero decir que el rosario católico empezó a usarse al final del en el año 800, perdón, no fue el primer siglo, pero en 1571 el Papa Pío V, el 7 de octubre, decretó por haber sido la patrona de la batalla de Lepanto, que le rezaran el rosario. De allí viene el cuento de 1571. Si usted nació en 62 y yo tengo una mamá que tenía 25 años, ahorita tiene que tener mi mamá 75. Si yo mi mamá hubiera nacido en 37. Entonces, la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, en 1857, y mi bisabuela en 1777. O sea que mi tatarabuela oyó a este papa decir esta barbaridad, que por la batalla de Lepanto, María era la madre de Dios, que Dios no tiene madre alguna, porque Dios no tiene madre, Dios es soberano. María no hizo la creación, María no murió en la cruz, ella es la madre de Yeshua HaMashiach, paso escogido por el Eterno, algo impresionantemente grande, la única mujer que tuvo en su vientre la redención del mundo, una mujer amorosa, tierna, dulce, sencilla, humilde, y no esa coronada en los altares a la que usted le va a rezar. Hermana, ya nos va el tiempo, tiene 1 minuto y medio para concluir, hermana. Hermano, no, este tema es enorme, pero bueno. Si quiere continuamos el otro programa. Lo que se acaba de decir, lo que sí sabemos es que María era de la tribu de Judá, posiblemente de la simiente de David. Y quiero decirle que la Iglesia Católica se encargó de pintarla rubia, blanca, hermosa y preciosa. Pero María venía, casualmente, no era una mujer blanca. David era Ruth, una mujer moabita que era negra. Ruth era negra. Ajá. David no era un hombre blanco como nos lo pintan. Les quiero, ya para terminar, David lo ponen en la Biblia Reina Valera como que era rubio, pero en 1 de Samuel 16:2, véalo, donde dice la Biblia habla, esa Biblia dice que era sonrosado.
luego la nueva versión internacional dice que era trigueño, y luego en inglés dice que era pelirrojo, Rufus. Así es que, hermanito, si estamos viendo con las puras traducciones que era rubio, imagínense a David cuidando ovejas en el sol de Israel, si podía haber sido rubio. Imagínenselo.